nuestra Biblia en Éxodo 25:1. Vamos a ver. En Éxodo 25:1 vamos a encontrar en el Antiguo Testamento el significado del tabernáculo y lo vamos a ir entendiendo para el nuevo pacto. ¿Ya lo tienen? Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán, aquí viene, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El propósito era, dice, y haréis un santuario para mí, para habitar en medio de ellos. Este era el propósito de hacer el tabernáculo en Israel. Padre, te damos gracias en esta hora, porque hoy, Señor, estamos recordando este gran día, este tiempo precioso que tú has puesto también en estas fiestas, y hoy queremos recordar y celebrar lo que desde el Antiguo Testamento, Señor, a través de Israel, lo mostraste y lo dijiste, y hoy lo cumpliste a través de nuestro Señor Jesucristo y de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Miren, esto sucedió exactamente después de que Israel, sabemos que habían salido de Egipto, no sabemos en qué momentos las cosas pasaron, pero sí se nos revela, fue cuando Israel había salido de Egipto y después habían hecho un becerro de oro, lo sacó de Egipto y después sabemos que ellos hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Y Moisés estaba mientras en el Sinaí esperando las tablas. Y mientras eso pasó, todo esto, ¿verdad? El becerro de oro. Y dice la historia también de Israel. Ya sabemos nosotros, baja Moisés, los encuentra y el Señor iba a destruir al pueblo de Israel y Moisés intercede por ellos. Y Moisés vuelve a subir otros 40 días al monte Sinaí a recibir si Dios los iba a perdonar o no. Iba por el perdón para el pueblo de Israel y precisamente ese es el día que se cumplió Yom Kippur, el día del perdón. Desde entonces así quedó establecido ese día por razón del pecado de Israel en cuanto al becerro de oro. Y ellos no sabían si Dios los iba a perdonar o no los iba a perdonar. Estaban en una espera. Y ya cuando baja Moisés, ahí mismo en el versículo 24, 18 dice: y entró Moisés en medio de la nube, después de que el Señor dijo, sube otra vez al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, la segunda vez. Baja y ya con el perdón. Y después de esto, ¿verdad? Después de que vieron el perdón, ¿cómo se sintieron ellos? Aliviados, ¿verdad? Decir, gloria a Dios, Dios nos perdonó nuestro gran pecado. Y luego el Señor les da aquí, inmediatamente les dice, me van a hacer un templo, me van a hacer un tabernáculo para mí,
O sea, en ese momento fue el Señor que le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, ¿verdad? Entonces Dios lo sacó de Egipto y después del perdón del becerro de oro, por eso es que el tiempo de Yom Kippur es el día del perdón anual y durante todo el año, ¿verdad? Y ese día de Yom Kippur, ¿verdad? Dice que los judíos hacían sacrificios y todo eso, pero ellos no sabían si el sumo sacerdote, Dios le concedía el perdón para el pueblo o no. En fin, por eso estaban en la expectativa. Y los tabernáculos, la fiesta, ya es el gozo, ya es el de la conciencia, el conocimiento del perdón del Señor, y que Dios había dicho, los perdono y voy a hacer un lugar para poder habitar en medio de ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso era el gozo, y por eso esta fiesta es una fiesta de gozo en relación al perdón que Dios aplicó desde acá, ¿ok? Y el Señor les manda entonces construir un tabernáculo, una tienda. ¿Qué eso quiere decir? Para que su presencia habitare en medio del pueblo. ¿De qué forma iba a habitar en medio del pueblo? No por el tabernáculo, sino por el Espíritu. Entendemos, ¿verdad? Que la presencia de Dios iba a manifestar en el Espíritu, en ese lugar. Ahora, pónganse a pensar, ¿por qué le dijo el Señor que le hicieran un tabernáculo, un templo? ¿Por qué creen? Piénsele tantito. Porque Dios es Espíritu. Si no hubiera hecho eso, ¿cómo sabrían ellos y en qué lugar iba a estar ocupado la presencia de Dios? ¿Y cómo se iba a manifestar? Tenía que haber algo físico, material, para reconocer que la presencia de Dios iba a estar ahí, ¿entienden? Por eso les manda hacer un tabernáculo. Dios es Espíritu, para habitar en medio de ellos. Nosotros conocemos después toda la historia de Israel, cómo el Señor, cómo después iban a habitar durante 40 años en el desierto. Iban a habitar ellos también en tiendas o tabernáculos. Ellos habitarían en tiendas durante 40 años, sabemos también por su rebelión y todo, ¿verdad? Y durante esos 40 años, el Señor iba a andar con ellos en el desierto, en ese tabernáculo. La presencia de Dios iba a estar con ellos a donde quiera que ellos iban, ¿verdad? Eso representaba la fiesta de tabernáculos, que Dios había habitado en tabernáculos desde siempre, bueno, desde que lo sacó de Egipto, y después ahorita lo vamos a ver, ya después con el tabernáculo de Salomón y todo lo demás. Pero en ese periodo iba a habitar en tabernáculos los 40 años en el desierto, y ellos también en tiendas. Por eso es esta fiesta, como un recordatorio también de esto, que Dios habitó en tabernáculos y ellos durante 40 años. Pero se van a dar cuenta que va más allá, porque no fue solamente ese tiempo temporal. Pero mira aquí, lo importante, ellos están en el desierto. Todos sabemos lo que es el desierto, ¿verdad? Nada, la nada. ¿Y cómo decir, bueno, Señor, los sacas de Egipto y los mandas al desierto? Que ya sabemos. Pero mire, nadie quisiera vivir en el desierto, todos quieren vivir en la ciudad y todo lo demás, ¿verdad? Pero mira, aquí lo importante y lo significativo, lo principal, no importaba que ellos estuvieran en el desierto, eso no era lo importante, eso no era lo que los iba a afectar, eso no, en un momento dado, no les iba a pasar nada. ¿Por qué? Lo principal y lo importante no era que estuvieran en el desierto y en tiendas, lo importante y lo valioso, lo único, lo magnífico, era que Dios iba con ellos. Esto era la base, esta era la importancia. No importaba si estuvieran en el desierto o estuvieran en una nación, en una tierra, ya como después se las concedió. Aquí lo importante era que Dios iba a ir en medio de ellos, iba a ir su presencia. Esto era lo valioso, lo importante, que estuvo presente estos 40 años con ellos. Fíjese qué importante, que Dios estaba con ellos. A donde quiera
el Señor, usted ha leído esos versículos, y si no, pues léalos, ¿verdad? Como lo que se vio en este tiempo en el desierto con pueblo de Israel, ¿qué fue lo que más se vio? Esos 40 años, aún se vio más la presencia de Dios que después cuando ya estuvieron en la tierra prometida. ¿Cómo se manifestó Dios en el medio del desierto? ¿Verdad? Ahí se ve lo importante, lo grandioso, lo maravilloso de Dios, ¿verdad? ¿Qué fue? Que la presencia, ¿qué fue? La presencia, la mano, la protección, el cuidado de Dios. ¿Qué dice que les dio? Primeramente, comida. El maná que venía del cielo. Fíjese el cuidado, fíjese la importancia. No importaba que estuvieran en el desierto. Aquí Dios les proveyó 40 años de comida sin hacer absolutamente nada. Los flojos y todos los malos estaban muy contentos, ¿verdad? No tenían que trabajar, no tenían que hacer nada más que ir a recoger el maná todos los días en la mañana, ¿verdad? Fíjense, el agua. Les proveyó de agua en abundancia también. Dice que también les dio comida, agua, vestido, sus zapatos y sus vestidos. Imagínense, 40 años les duraron. Aquí los hermanos y las hermanas ya cada semana tienen que ir a comprar cosas nuevas, zapatos, aunque nomás tienen 2 pies, pero son 100 pies porque sus están llenos de zapatos. Ropa, vestido, de todo, ¿sí o no? Allá no tuvieron que preocuparse nada, hermanos. Fíjense qué gran bendición. Dice que su ropa no se les deterioró, que sus zapatos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Si estaban chiquitos, imagínense las patas grandes como de Josué, de Hugo, de chicos. ¿Qué pasó? Les creció el pie, pero crecieron los zapatos. ¿O cómo lo hizo? O sea, cuántas cosas maravillosas ellos veían. No nomás eso, de noche y de día. De noche, ¿qué pasaba? La protección de Dios. Iba con fuego cuidándolos, protegía, y de día en una nube. O sea, fíjese, ahí se veía la protección. Los protegió no solamente por el fuego, por el sol o lo que fuera, sino las naciones. Todas esas naciones que eran mucho más poderosas que Israel. Imagínense, todos en ese desierto, esas gentes malas, ¿verdad? Salvajes, que hubieran querido ir a robar y todo, Dios los protegió. 40 años, ni una nación, ni una tribu del desierto hizo nada contra el pueblo de Israel, los protegió. Fíjese qué maravilloso. ¿No cree que esa era una gran bendición? De las bestias, de 2 patas y de 4 y de todos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Si iba Dios con ellos, imagínense, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí es donde viene ya la aplicación después en el nuevo pacto, ¿verdad? Fíjense, y sin embargo ya sabemos que ellos, lo que pasó con Israel, ¿para qué lo repetimos? La presencia de Dios en la nube y en el fuego iba con ellos en el tabernáculo, los guiaba todo. Fíjense qué bendición, no se preocupaban, ¿verdad? De nada, más que de una cosa, sí se preocupaban, de adorar, de alabar, y que el tabernáculo de Dios, ¿verdad?, estuviera dispuesto para todo. Todo lo que Dios, las leyes que Dios les dio para el tabernáculo, sacerdotes, eso era lo que se tenían que preocupar, eso era lo que tenían que hacer día y noche. No tenían que atender sus cochinos negocios, las cosas materialistas, porque no las sabían. Fíjese, y aún así, ¿verdad? Entonces, mientras el Señor estaba en el tabernáculo, iba con ellos, ¿quién podía dañarlos? Imagínense, Dios iba ahí con ellos. ¿Quién se iba a acercar? Póngase a pensar, ¿verdad? Fíjese la importancia del tabernáculo, ¿no? La importancia del tabernáculo. Dios iba con ellos. ¿Qué les importaba? Los que realmente tenían fe estaban felices, estaban contentos.
Y sobre todo yo les aseguro que no faltaba no solo la palabra, la comida física, sino la espiritual, la palabra de Dios que Dios les daba a través de ¿quién? De Moisés, de Moisés. Entonces no solamente los comprenda, no solamente los alimentó físicamente, espiritualmente. Esto es lo importante, ¿verdad? Bueno, todo. La vida de Israel en el desierto y en las tiendas fue un tiempo, fue una vida sobrenatural. Nada igual se vio y se ha visto en todos los tiempos y en todas las edades, ¿verdad? Nada. Fue una cuestión, una vida, una experiencia increíble, una experiencia sobrenatural. Pero ¿saben por qué? Porque Dios iba con ellos. Porque Dios iba con ellos. Nada les faltó, ni tampoco lo dañaron. El pueblo iba completamente seguro porque Dios iba con ellos. ¿Ya va captando? Mientras el tabernáculo estuviera en el pueblo, ¿qué iba a pasar? La presencia de Dios iba y estaba con ellos. Mientras ese tabernáculo estuviera ahí, la presencia de Dios, Él lo mandó a hacer para que la presencia de Dios estuviera con ellos. Los cuidaba, los protegía, les daba todo. ¿Y qué pasa cuando tuvieron que terminarse los 40 años, no? Con Josué. ¿Qué pasa, verdad? Entran a la tierra prometida. Entran a la tierra que Dios les había dicho. Y sin embargo, al entrar a la tierra prometida, mientras también el tabernáculo y el arca de Dios, ¿verdad? El arca del pacto, estuviera en medio de Israel, ¿cómo vivían ellos? ¿Qué les hacían los enemigos? ¿Qué les hacían las naciones fuertes y poderosas? ¿Qué les faltó? Aún entrando a la tierra prometida. Pero estaba el mismo tabernáculo y estaba el arca de Dios que estaba en la presencia de Dios. Ustedes saben mucha historia de esto, ¿no? ¿Para qué repetir? Mientras el tabernáculo y el arca, que era la presencia de Dios, era con ellos, ¿qué pasaba? Dios los protegía, Dios los bendecía material y espiritualmente, ¿sí? Iba con ellos y les daba palabra de Dios. Les daba palabra de Dios, alimento espiritual, vida espiritual a través de la palabra que Dios les concedía. Tenían todo y toda bendición de orden material, ¿verdad? Así se ve en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ya entrando en la tierra, sí tenían que cuidar su tierra, labrar y todo, pero ahora también seguían teniendo las mismas leyes, las mismas reglas respecto al templo, al tabernáculo, lo tenían que cuidar. Los sacerdotes tenían que estar al tanto, todo. Ellos tenían que ir 3 veces, ¿a dónde? A las fiestas, cada año. Cada año tenían que subir a estas fiestas. O sea, el lugar, el templo seguía siendo el lugar de adoración, la presencia de Dios, a donde ellos tenían que ir a adorar, ¿sí? Porque ahí estaba la presencia de Dios. No era por eso el Señor se enojaba con ellos, porque ¿qué hacían ellos? Ellos se iban a los montes altos y hacían sus templitos y hacían sus holocaustos, sin hacer caso que Dios les había dicho, ningún lugar otro les reconozco sus ofrendas si no vienen a este lugar, a la casa que ya me entendió. Y sin embargo ellos en su necedad y en su pecado, Satanás los engañaba y los llevaba a hacer. ¿Y Dios qué hacía? Les quitaba su protección. Tenía que venir el castigo sobre ellos. ¿Me entienden? Entonces, toda bendición venía porque ellos mantenían el templo del Señor, la presencia de Dios, de acuerdo a las leyes que Dios le dio. Todo el Antiguo Testamento, a través de la nación de Israel, porque fíjense, era el único lugar, no estaba en ninguna otra nación. La presencia de Dios, fíjense nada más, únicamente ahí se estaba dando. Y el pueblo de Israel lo sabía. Y había muchas religiones y muchos templos, ¿no? Idólatras. Y como ahorita, ¿no? Está lleno el mundo
lugares de idolatría, de religiones, de iglesias falsas y de todo demás. Y está irá la presencia de Dios. Ahorita lo van a ver. Mientras ellos mantuvieran las leyes, las reglas y sirvieran en el tabernáculo del Señor, fíjese cómo vivían ellos. Las naciones les hacían los mandados. El demonio no los podía acercar, no hacían nada, porque Dios los protegía. Pero cuando dejaban la ley, los mandamientos de Dios, y sobre todo en las cuestiones del templo, lo primero que hacían era abandonar el templo, abandonar las cosas del Señor, creyendo que por lo material, el materialismo, por sus vidas, les iba a ir bien. No, pero ya lo saben, ¿no? Ustedes conocen la historia. Mientras ellos mantuvieran las leyes del tabernáculo y sirvieran, Dios los bendecía. Y cuando dejaban el servicio a Dios en el tabernáculo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Díganmelo. ¿Qué pasaba? El Señor los entregaba a sus enemigos. El Señor destruía sus tierras, destruía de todo, para que ellos comprendieran, ¿verdad?, que la bendición viene por servir, por amar a Dios, por hacer su voluntad, por servirlo a Él, no a tus propios caminos chuecos y mal hechos, ¿verdad? Que crees que por eso te va a ir bien. No. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Cuando ellos dejaron al Señor, dejaron de servirlo, dejaron de amarlo, de todo lo que tenían que hacer con el Señor en el templo, ¿cómo les fue? Con Babilonia, la primera destrucción. No lo quisieron creer. ¿Cómo va Dios a destruir su casa? Claro, y no nomás su casa de ustedes, sus lugares, sus negocios, sus trabajos, sus hijos, todo, sus ovejas, sus cosas que tienen, que tanto aman, destruidas. Y el templo, hermano, y se lo llevó cautivo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dejaron al Señor, dejaron de servirle. Y luego con Roma, la última vez con Roma, ¿por qué fue destruido? Y no creían que el templo lo iba a destruir el Señor. ¿Cómo va a destruir su templo? Templo de manos de obra. En fin, ¿verdad? Cuando dejaban el servicio a Dios, el tabernáculo, Dios tenía que actuar, los destruía, y aún destruyó el propio tabernáculo. Venían juicios. Pero cuando ellos, los reyes como David, Salomón en un principio, Ezequías y un chorro de reyes buenos, ni tantos buenos, lo primero que, fíjese, cuando entraban al reinado, ¿qué era lo primero que hacían? ¿Verdad? Exactamente, buscaban las cosas buscaban levantar el templo, porque los reyes malos, paganos, cerraban las puertas del templo y dejaban de servir a Dios y todo, y venían los juicios. Dios levantaba un rey bueno, y lo primero que hacía, lea la vida de Ezequías, hermano, véala, este rey, ¿qué fue y cómo Dios lo bendijo? Pero él se preocupó primeramente por levantar la casa del Señor, el templo, el tabernáculo, y Dios lo bendecía, y a todo el pueblo, ¿me entienden? Ahí está David, aquí está David, ¿sí? Ahí está David, ¿cómo bendijo Dios a David? Pero ¿cuál era el anhelo de David, hermano? Hacerle una casa al Señor, levantarle un templo, levantarle un lugar ya fijo, que ya no anduviera para acá y para allá, según él. Claro, fue un plan de Dios. ¿Cómo bendijo Dios a David? Ahorita al final lo van a ver. Porque ¿cuál fue la razón? David no fue mejor que otros reyes. Mató, fornicó y no hizo cosas tan buenas. Sin embargo, su corazón fue para Dios antes que todo. ¿Me entiendes? Si tu corazón realmente está para Dios, hermano, para la casa del Señor, para el servicio a Dios, Dios te va a levantar tu casa, va a levantar tu negocio, va a levantar tu hogar. Pero cuando dejas las cosas del Señor, de servirlo, de amarlo, y quieres que Dios te bendiga, dejan los servicios, ahorita van a ver cuál es el tabernáculo de Dios. Bueno, lo vemos, ¿verdad? Pero cuando había esos reyes buenos y se ocupaban del tabernáculo del Señor, de sus leyes, del templo, Dios los bendecía.
Y lo primero que hacía el Señor, destruía a sus enemigos. Todos esos enemigos fuertes y poderosos. Dígame, ¿qué enemigo pudo o qué nación pudo permanecer cuando David estuvo en el reino? A todos los entregó en sus manos. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas pueden estar pasando en tu vida, en tu negocio y todo? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que pasan esas cosas? Cuando tú dejes de servir al mundo, a Satanás, y realmente te enfoques en lo que Dios te pide antes que tu propio servicio y tus propias cochinadas, porque son cochinadas, ¿verdad? Entonces vas a comprender el amor, todo lo que es de Dios. Pero bueno, los servicios de la ley del templo, Dios los bendecía y destruía a sus enemigos, a las naciones. Ahí está todos ellos, ¿verdad? Aplicándolo, ahora vamos a aplicarlo al Nuevo Testamento, porque hasta la fecha, ¿verdad? ¿Qué pasó finalmente con la venida de Jesucristo? ¿Qué pasó? Se acabó el templo, se acabó el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa? Tenían su templo, hacían sus sacrificios, aparentemente, pero rechazaron ¿a quién? Al Señor Jesucristo, al Dios único y verdadero, que vino a visitarlos en medio de su pueblo, hecho carne, el tabernáculo de Dios ahora hecho carne. ¿Qué pasó? Aplicándolo al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice? Que Dios, por medio de Jesucristo, se hizo carne, habitó en Juan 1:14, léanmelo rápidamente. Habitó en medio de su pueblo de Israel, tabernaculizó, o sea, se hizo hombre, tomó un cuerpo, ahora, ¿verdad?, humano, en medio del pueblo de Dios. ¿Cómo dice Josué, por favor? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí estuvo, vino Dios mismo. Ya estamos viendo que en el Antiguo Testamento el Señor quería morar en medio de su pueblo. Ahora lo hizo a través de Él mismo, de Jesucristo, ya no a través de un tabernáculo de piedra y de madera, a través del mismo Hijo de Dios. Dios se hizo hombre. En un tabernáculo, en un cuerpo, ¿verdad? Lo dice el Señor, ahora habitó en un cuerpo de carne, en un tabernáculo como el que nosotros tenemos, un cuerpo carnal, ¿sí? Ahí. ¿Y qué hicieron los hombres? ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Israel? Lo rechazó, no reconoció, ¿verdad?, que ahora el Señor venía a su pueblo, ya no en una forma, en un templo. Venía en espíritu, sí, pero a través de un cuerpo físico, material, el Mesías que ellos ya sabían, ¿verdad? Israel destruyó el tabernáculo del Señor, de alguna forma lo rechazó y sabemos que lo murió, aunque ya era el plan del Señor, ya lo sabemos, pero no le quitó la responsabilidad a Israel, comprendan. Todo era un propósito de Dios, sí, pero no fue la responsabilidad de ellos el rechazar el tabernáculo de Dios ahora con los hombres, sí. ¿Qué pasó? Mientras tenían el templo en la tierra, ellos tenían todavía el templo terrenal. Por eso vemos cuando les dice al Señor, no va a quedar piedra sobre piedra de esto, ¿verdad? Y ellos se quedaron, lo que fuera, y así fue. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Porque el Señor lo profetizó, y eso vamos a ver en otro día. El Señor lo profetizó, que iba a destruirlos. Se los dijo, lo advirtió. Dios siempre lo advierte, hermano. Dios siempre nos va a decir las cosas antes de que suceda. Se los dijo claramente, que los iba a destruir, que iba a destruir el templo, que los iba a dispersar por ahí. No le creyeron. A partir de entonces, ¿qué pasó? Destruyó tanto el templo hermoso, porque era un lugar, dicen, precioso, ¿verdad? Nada se podía comparar, ningún templo, todo lo que fuera, nada. Pero sin embargo el Señor lo destruyó, como la ciudad, no quedó tampoco nada de ellos. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue? Rechazar.
el templo del Señor, rechazara al Hijo de Dios, ¿verdad? El hermoso templo ahora se hizo carne, Jesucristo. A partir de este nuevo pacto con Jesucristo, el Señor vino a levantar, ¿qué? Díganmelo. ¿Su iglesia? Dijo, yo vengo a levantar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todavía dudan de que Cristo, ¿verdad?, vino a hacer y a levantar un nuevo tabernáculo espiritual, una nueva, ¿verdad?, construcción espiritual, un nuevo templo espiritual, ya no hecho de manos de hombre. Entonces, a partir de ese pacto, el Señor vino a levantar un nuevo tabernáculo donde habitaría la presencia de Dios a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, como habitó en el antiguo pacto, a través, entiendan, del Espíritu Santo. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahora en el nuevo pacto, el Señor levanta un templo para que habite la presencia de Dios. ¿En qué forma? En el Espíritu Santo. Primero vino el Mesías, Jesús mismo, para mostrarnos, para avisarnos, ¿verdad? Entonces, eso viene a ser, ¿dónde habitaría la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde iba a habitar la presencia del Espíritu Santo de Dios en el nuevo pacto? ¿Dónde? Su iglesia, díganlo sin miedo. Deben tener miedo allá afuera al diablo con sus cosas. En su iglesia. ¿Dónde iba a mandar su Espíritu Santo ahora? A su cuerpo, a su iglesia, al número de personas que ha escogido para poner ahí su Espíritu Santo y levantar un nuevo templo espiritual, un tabernáculo no hecho de manos de hombre. Fíjese nada más, ahora ya entienden lo que es un tabernáculo y la fiesta de los tabernáculos, al final lo van a comprender mejor. Donde habitaría su presencia, y esa es su iglesia. Su iglesia, y aunque le duela al diablo y a la gente, ¿verdad?, que no reconocen que la iglesia de Jesucristo es el templo viviente de Dios aquí en la tierra, no por el cuerpo físico, sino por la presencia del Espíritu Santo que debe de estar en cada verdadero hijo de Dios. Si no tenés el Espíritu de Dios, tú no eres un templo del Espíritu Santo, eres solamente un montón de carne apestosa y corrupta, que poco a poco se va a destruir como cualquier tabernáculo, por bonito que sea. Bueno, mire, el Señor destruyó el de Israel. ¿Qué creen? Bueno, ahora su iglesia, que es un templo espiritual por cada hijo de Dios, dice Efesios 2:17, formándolo a través de cada piedra, cada hijo de Dios, a través de su Espíritu Santo. Efesios 2:17, ¿verdad? Este es el nuevo pacto, hermanos. Este es el nuevo pacto. Esta es la nueva fiesta que estamos celebrando. ¿Quién la va a celebrar? La verdadera iglesia, hermano. Los verdaderos hijos de Dios que tienen la presencia del Espíritu Santo, que son llamados a ser el cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Efesios 2, mire qué hermoso versículo. Desde el 17 vemos. Él vino, dice, y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, los que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Jesucristo, no los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, fíjese, todo el edificio, ¿cuál edificio? Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos ahora el nuevo templo espiritual, la iglesia. Pero
siempre que hayamos recibido el Espíritu de Dios,